imanes, a las fuentes del magnetismo. La carga eléctrica da origen al campo eléctrico. La masa da origen al campo gravitacional. Los imanes dan origen al campo magnético. Tenemos una clasificación, imanes naturales, lo que se encuentra en la naturaleza, en la realidad, y los imanes artificiales, los que se han hecho para aplicaciones diversas. Entre los imanes naturales tenemos el óxido de hierro, más llamada magnetita. ¿Qué propiedad tienen? Son trozos de mineral, por supuesto. A estos trozos de mineral se aferran todo material hecho de hierro, alfileres, clips, etc. O también pelusas, pero de materiales magnéticos, fierro en particular. ¿Ya? Generalmente están así, en la naturaleza lo encontramos así, a estos minerales. ¿Ya? Empapados como si tuvieran pelos, en realidad son pequeños trozos de hierro. Pero también nuestro planeta es un gran imán, donde próximo al polo norte geográfico está el polo sur magnético, y a la inversa, donde el polo sur magnético está el polo norte, donde el polo sur geográfico está el polo norte magnético. Gracias al campo magnético que tiene nuestro planeta, podemos esquivar o desviar por lo menos a radiaciones que emanan del Sol con el nombre de tormentas solares que nos arrasaría. La vida ni la atmósfera podría no existir sin la presencia del campo magnético. Por tanto, es una gran protección que tiene el campo magnético. Y toda radiación que llega, partículas cargadas en particular que llegan del universo hacia nosotros, como proyectiles, el campo magnético se encarga de desviarlos hacia los polos. Por tanto, son como una especie de paraguas, con lo cual nuestro planeta se protege. Por ejemplo, Marte no tiene o escasamente tiene campo magnético. Parece que si en algún momento hubo, qué sé yo, vida animal o vegetal, o tuvo atmósfera, parece que lo perdió luego de haber perdido su campo magnético. Es una de las hipótesis. Nuestro temor también es ese, que desaparezca nuestro campo magnético, se reduzca. Entonces, quién sabe si fue ese el ocaso final, ¿no es cierto?, de la vida, por lo menos, de nuestro planeta. ¿Ya? Que en forma constante se conserve, pero que tampoco disminuya ni aumente bruscamente. ¿Sí? El Sol, por su lado, es un ente pecoso, tiene puntos negros, manchas negras. Se llamó así, pecas o manchas solares. Existe un número grande de estos puntos y va cambiando durante un cierto tiempo, creo que es cada 11 años. En realidad son polos magnéticos. De estos polos magnéticos salen como volcanes, erupciones magnéticas. Sale de un polo, va llegando y se cierra en otro polo, como arcos. De un polo norte, digamos, hacia el otro polo sur. Funcionan como si debajo de la superficie solar existiera un gran imán, como en este caso en U, donde una mancha sería el norte, la otra mancha el sur, y las fulguraciones, estas erupciones, por tanto, van de un polo al siguiente polo. Entonces el Sol, por muy caliente que esté, está lleno de imanes, lleno de polos magnéticos. Exactamente por qué se generan, cómo se generan, qué beneficios tiene o qué desventajas,
todavía está en estudio. Es más, a temperaturas altas, los imanes cocientes que conocemos desaparecen. Pero el Sol no está solamente a temperaturas altas, sino altísimas. Y allí entonces observan los imanes más grandes todavía, más potentes de lo que conocemos. Así que ese es un campo muy, muy intrigante. ¿Ya? Nuestro satélite natural, la Luna, se supone que tiene en menor medida los otros planetas también. ¿Ya? ¿Cuáles son los llamados imanes artificiales? Obviamente los que se han hecho, ¿no? Por el hombre, por la humanidad, es lo que queremos decir, para las diferentes formas de satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Se llama generalmente para demostración en forma de herradura de caballo, ¿no? Entonces, clavos, alfileres, etcétera, se pegan, ¿no es cierto?, a los polos. O para presentar para estudios, en escuelas, colegios, imanes con sus dos polos. El rojo generalmente es el norte y el verde, o en este caso el plomo, es el polo sur. ¿Ya? O también en forma de placas, donde una cara es un polo, la otra cara está al otro lado. O en forma de anillos, que encontramos generalmente en parlantes, micrófonos. ¿Ya? Y otras aplicaciones en forma de paletas o en motores en forma de medios cilindros, en armaduras, como se llama. Así que todo esto se ha hecho para aplicaciones. Y esto se presenta en forma natural los imanes. ¿Ya? No es todo, por supuesto, ¿no? Es apenas una pequeña muestra. Muy poca aplicación se presentaba hasta mediados del siglo XX. Estamos hablando de 1950, más o menos. Parlantes se habían hecho hasta ese momento de imanes y algunas con broches o muy pocas aplicaciones de los imanes. Bueno, motor de corriente también, pero ya. Actualmente las aplicaciones son tan grandes, ¿no? Pero para revisar solamente hasta mediados de 1900, hasta 1980, digamos, ¿ya? Aparecieron los adornos, ¿no es cierto? Como sujetadores que los compramos para pegar al refrigerador o alguna parte metálica, se prende. ¿Ya? Esto para ir identificando dónde están las cosas, ¿no es cierto? No necesitamos abrir todo, se tienen varias puertas sobre todo, sino ver qué es lo que necesitamos y abrir solamente esa puerta. Y por supuesto, los micrófonos, los parlantes, no bocinas en general, y también las grúas magnéticas, ¿no? Que funcionan cada vez que suministra una corriente eléctrica, entonces puede levantar módulos enormes de cargas, sobre todo ferromagnéticos. Los motores de corriente continua, motores eléctricos. La brújula, que sirve para orientarnos, para no perdernos en lugares que no conocemos. Y también, por supuesto, la guitarra eléctrica, la electrónica, ¿no? Que trabaja con imanes. ¿Sí? Su mayor incremento del estudio del magnetismo comienza un poco más antes de que acabe el siglo XX, es decir, 1970, 80, donde aparece el disco duro, la computadora, la memoria magnética. Y luego en el campo de la medicina, como los equipos de resonancia magnética nuclear, no son solamente, es una propaganda para no asustar a la gente, es resonancia magnética nuclear.
Que por ahora está siendo más empleado, ¿no es cierto?, para revisar, examinar a los pacientes que padecen de alguna enfermedad para ver si tiene algún tejido dañado, es decir, un tumor maligno, o también algún desgaste de un deportista, de un futbolista, para ver si necesita solamente desinflamantes o una cirugía, ¿no? O sea, si se puede hacer acá o hay que mandar a Chile o a Argentina o a México o a España, que es donde más se practica ese tipo de operaciones. O finalmente, en la vanguardia, los imanes se están empleando para desentrañar los secretos de la naturaleza en cuanto a detectar las partículas predichas, pero todavía que no se habían comprobado, como la partícula de Higgs, ya se lo ha comprobado, son electroimanes en forma de un toroide que se ha instalado como en un anillo de nuestra ciudad, alrededor de una ciudad, en forma circular, como tubos, ¿no? Son toroide, en cuyo interior se coloca plasma y esa plasma está activada por un campo magnético por cables que les rodean a este toroide, generando ultra elevados campos magnéticos. Entonces allí se espera, o ya se ha llegado a proximidades de la velocidad de la luz. Allí entonces se generan los fenómenos más interesantes. Por ahora, por ejemplo, se está buscando cómo detectar más partículas, pero ante todo para crear o verlo monopolos magnéticos. O también reproducir el Big Bang artificial, el momento en que dio origen a nuestro universo, pero créalo, observarlo, todo lo que se presenta en forma experimental, pequeñito, por supuesto. ¿Ya? Entonces, este es el colisionador de hadrones, ¿no? Que está en la frontera entre Francia y Suiza, ¿no? Como para que ustedes se den cuenta, miren, el diámetro interior más o menos del orden de 2 metros de la estatura de una persona normal. ¿Ya? Entonces el magnetismo, ni la computadora, ni los celulares, nada de lo que tenemos ahora podía haber logrado su desarrollo sin el magnetismo. De allí la importancia del estudio se ha incrementado y nosotros no podemos mentir, es uno de los tópicos más importantes de esta época, el magnetismo, por las aplicaciones actuales y futuras que puede tener el magnetismo. Bien. ¿Cuáles son las propiedades de los imanes? Ustedes seguro que conocen imanes, han trajinado imanes, entonces estarán de acuerdo en que estos imanes atraen. Y también son atraídos, por supuesto, por materiales llamados magnéticos, en particular los ferromagnéticos, es decir, cualquier objeto que esté hecho del mineral hierro, fierro en realidad, ¿no? Ferromagnéticos, pero lo mismo sirve para níquel, para cadmio, ¿no? Pero no así para aquellos que no son los ferromagnéticos como el cobre, el oro, los plásticos, etc. Las plantas, digamos, aunque yo tengo referencias, parece que hay algunas plantas que sí son magnéticos. Seguramente tienen bastante eso, que sé yo, acelga, digamos, o la espinaca. Que antes había la propaganda de Popeye que comía espinaca y era un marino tan fuerte, ¿no es cierto? Entonces a los niños nos mostraban las caricaturas de Popeye para que comamos motivados por lo fuerte que era Popeye, espinaca. ¿Ya? Ahora debe haber comprimidos, que es mucho menos desagradable que la espinaca en cantidades. ¿Ya? Estos materiales, los imanes, también
cuando colocamos junto a otros materiales que no son imanes, pero le contagian su magnetismo. Se dice que lo imantan. Sí, alfileres, agujas o desentornilladores se magnetizan de ese modo. De hecho, la elaboración de imanes obedece a este procedimiento, se imantan. ¿Ya? Sí o sí tienen dos polos, el norte y el sur, simbolizadas con N y S. Y además, por lo menos hasta ahora, inseparables. Si usted tiene un imán, lo divide en dos partes, o en tres, o en cuatro. Cada trozo va a tener siempre sus dos polos, norte y sur. ¿Ya? Pero usted puede decir, si lo parte por la mitad exactamente, sí, está bien. Pero cada trozo con sus dos polos. ¿Ya? Entonces, el imán, teniendo las propiedades, otra propiedad que tiene es que es la madre del magnetismo, es el que da origen al magnetismo. El que da origen al campo magnético. Por ejemplo, tenemos este imán con su polo norte y su polo sur. En este espacio genera campo magnético. Para visualizar, le echamos limaduras de hierro y se va conformando toda una geometría en torno a eso. A eso se llama líneas de campo magnético. Bueno, si no dispone de limaduras de hierro, también colocar por allí una brújula. Y la brújula se orientará según el campo magnético que genera este imán. La brújula nosotros más estamos usando para orientarnos en base al campo magnético terrestre. Les dije que un polo del imán de nuestro planeta está cerca del polo norte geográfico y de los polos. Entonces las líneas del campo magnético, como vamos a ver, apuntan en esas direcciones y la brújula se alinea, se orienta con esas líneas. Entonces generalmente nos basamos en eso, sabemos dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. ¿Ya? Y como además está graduado, entonces sabemos exactamente con cuánto de ángulo nos encontramos con respecto a la dirección del norte. ¿Ya? Bien. Otras aplicaciones que no hemos dado, pero que sí los vamos a anotar, es de que los imanes que tienen dos polos interactúan con imanes. Polos del mismo nombre se repelen y polos de nombres opuestos se atraen. Generan campo magnético. También se malogran, se degradan. Con elevadas temperaturas, al calentar, su magnetismo desaparecen de los imanes, pero también con golpes mecánicos. Y para esto, la caja negra de los aviones es un ejemplo de su aplicación. Para detectar cualquier falla y evitar que los próximos vuelos continúen con dichas fallas, tiene un sistema de grabación de todo lo que se hace en la cabina del piloto. Entonces, este equipo está instalado allí de tal manera que la información se está grabando durante todo el viaje. Entonces, eventualmente, si sufriera algún accidente, este equipo de disco duro está dotado de un sistema de amortiguación mecánica y también con aislante térmico, de tal manera que al caer no se daña, pero tampoco, si se incendia, tampoco se malogra, se pierde información. Cuando yo estaba estudiando, todavía usábamos los disquetes o flops, se llamaba flops, disquetes o cintas magnéticas también para hacer nuestra tarea, para tener ahí grabado.
ya no había a la vuelta información. Como también a veces un disco lo dejaba en la mesa, por descuido llegaba una gota de café caliente, digamos, igual no, ya no había información. O llevaba el disco en su bolsillo de la camisa, digamos, pero los jóvenes tienen unos saludos algo torpes, digamos, son golpes, ¿no es cierto? En el pecho, en el hombro, en la espalda. No faltaba algún compañero que nos saludaba así efusivamente con un golpe en el pecho, justo donde estaba nuestro disquete, así que chao información. O llevaba uno en el bolsillo de atrás, pero a veces no se daba cuenta, se sentaba en algo duro, pues igualmente perdíamos nuestra tarea, ¿cierto? La información. ¿Sí? Entonces, esos son algunos ejemplos de por qué hay que cuidar a los imanes, sobre todo, ¿no es cierto?, la memoria magnética de golpes y calentamientos. Jóvenes, consulta, si algo más tienen que añadir a estos imanes o quieren hacer alguna consulta o omitir algún punto que hemos anotado. Todo claro, ingeniero. Sí, Saúl Parada, está bien. Jairo Morón, está, como dice el compañero, claro. Sí, ingeniero, es que acabo de llegar a un examen, ingeniero, de pro, me retrasé un poco. Voy a disculpar. Pero conoce lo que es un imán, ¿no? Lo que acabamos de decir es correcto. Ya. Bien. Entonces, pasamos al siguiente punto donde vamos a estudiar líneas de campo magnético. Para visualizar, dijimos que mejor echar limadura de hierro en la región próxima a los imanes. La forma práctica para tener una visión clara es agarrar, qué sé yo, una placa de vidrio o cartulina, por debajo colocar el imán y por encima echar limaduras de hierro, como un salero. Eso tiene un espectro quizás no tanto así nítido como este, pero se tiene aproximadamente esta configuración de líneas a lo que se llama líneas de campo magnético. Es decir, un trocito a continuación de otro trocito, están alineados, ¿no? Y las diferentes líneas. Este conjunto entonces de alineaciones de esas limaduras de hierro, esa familia constituye lo que se llama líneas de campo magnético. Convencionalmente estas líneas van del polo norte hacia el polo sur. Y son líneas selladas, partiendo de un polo va al otro polo. ¿Sí? Comienza en un polo, termina en el otro polo. Bien. Entonces, estas líneas son concentradas cerca de un polo. Quiere decir que aquí el magnetismo es fuerte, acá también. Pero en las zonas donde hay pocas líneas hay poco magnetismo. En estas zonas generalmente. ¿Ya? Teniendo las líneas de campo magnético, se define